Hay un animal que nace de los mismos dos padres que producen la mula. Tiene la misma biología de base, el mismo origen genético, el mismo tipo de cruzamiento entre las dos especies que durante siglos dominaron el trabajo rural en América Latina. Y sin embargo, casi nadie lo ha visto en persona. Muchos criadores con décadas de experiencia en el campo nunca tuvieron uno en sus manos. Hay productores que llevan 30 años trabajando con équidos y que cuando escuchan el nombre reaccionan con una duda genuina. ¿Ese animal existe de verdad? Existe. Se llama Bardotto. Y la historia de por qué la mula se convirtió en el híbrido más famoso de la historia rural, mientras el Bardotto casi desapareció, no es la historia que esperas. No es una historia de inferioridad. No es una historia de un animal que no funcionó. Es una historia sobre cómo la eficiencia crea inercia y cómo la inercia puede borrar opciones que nadie se molestó en explorar a fondo. El cruzamiento al revés. Guarda eso, porque cuando llegue al final vas a entender por qué esa frase resume algo más grande que un dato de biología equina. Para entender el Bardotto, primero hay que recordar cómo nace una mula. La mula es hija de un burro y una yegua. El burro es el padre, la yegua es la madre. Ese es el cruzamiento clásico, el que los criadores de hace 200 años descubrieron que funcionaba, el que se repitió millones de veces en América, Europa y Asia, el que terminó produciendo uno de los animales de trabajo más importantes en la historia de la civilización humana. Hay registros de mulas usadas en Mesopotamia hace más de 3000 años. Los romanos las utilizaban para el transporte de tropas. En la América colonial, las tropas de muleteros que conectaban el interior con los puertos eran literalmente la columna vertebral de la economía rural. La mula no es solo un animal de campo, es una tecnología que atravesó civilizaciones. El Bardotto nace del cruzamiento exactamente opuesto. El padre es un caballo, la madre es una burra. Eso suena como una diferencia menor, como si fuera solo una cuestión de cuál especie va en qué columna del registro. Pero biológicamente no es menor, porque los dos híbridos se desarrollan dentro de madres diferentes, y la madre no es solo un contenedor. La madre determina el ambiente uterino, los nutrientes disponibles durante la gestación, las señales hormonales que influyen en el desarrollo fetal desde las primeras semanas. El útero de una yegua y el útero de una burra no son equivalentes en sus condiciones internas, y esas diferencias dejan una marca en el animal que nace. El resultado es que un Bardotto no es simplemente una mula producida al revés, es un híbrido diferente, con su propio perfil de características. Muchos observadores reportan que el Bardotto tiende a parecerse más al burro en su aspecto. La cabeza más ancha, las orejas más largas, una estructura general que recuerda más al lado materno, mientras que la mula frecuentemente recuerda más al caballo en su porte y su silueta. No es una regla absoluta y hay variación individual considerable, pero es una tendencia que los criadores que han trabajado con ambos reconocen con bastante consistencia y que tiene sentido desde el punto de vista del desarrollo intrauterino. El ambiente de la madre influye en la expresión de las características del híbrido de maneras que todavía no están del todo documentadas en la literatura científica disponible. Pero esa diferencia de aspecto no es lo que explica por qué uno dominó el mundo rural y el otro casi desapareció. La respuesta empieza antes del nacimiento, literalmente. Producir un Bardotto es históricamente más difícil que producir una mula. Las preñeces entre burras y caballos presentan menor tasa de éxito que las preñeces entre yeguas y burros. No imposibles. El animal existe, se produce, ha sido documentado durante siglos, pero más complicadas, con más pérdidas en el proceso, con resultados menos predecibles. Piensa en lo que eso significa para un criador en el siglo XVIII. No tiene veterinarios especializados, no tiene tecnología reproductiva, no tiene margen para experimentos costosos, tiene animales de trabajo que necesita producir para la próxima temporada y pocos recursos para absorber fracasos. Descubre que un cruzamiento le da resultados consistentes y otro le da resultados erráticos. ¿Cuál elige?
La pregunta se responde sola. Y esa decisión tomada individualmente por miles de criadores en distintos lugares del mundo durante generaciones, acumuló un efecto que ninguno de ellos planeó. La mula se convirtió en el estándar y el bardoto quedó fuera de la circulación. No por decreto. No porque alguien comparó los dos animales y decidió que uno era superior, sino porque la eficiencia reproductiva de uno creó una ventaja práctica que con el tiempo se volvió tradición, y la tradición se volvió inercia, y la inercia se volvió casi imposible de revertir. Hay algo en lo que pasó con la mula que va más allá de la equinocultura. Cuando un animal, un proceso, una herramienta o una tecnología gana la carrera de la adopción masiva, no solo gana mercado, gana tiempo. Y el tiempo genera algo que es más valioso que el dinero: confianza acumulada. La mula fue puesta a prueba durante siglos en las condiciones más exigentes que el trabajo rural puede ofrecer. Las serranías de México, las tropas de Brasil, los caminos de los Andes, las haciendas del norte de Argentina, cruzó ríos, subió pendientes con carga, trabajó bajo calor y bajo lluvia, y repetidamente mostró resultado. Cada vez que mostró resultado, un criador en algún lugar tomó nota, consciente o inconscientemente, de que este animal funciona. Eso creó una reputación que se acumula de forma compuesta, igual que el interés. Cada generación que hereda la confianza de la anterior tiene más razones para confiar y menos incentivos para experimentar con la alternativa desconocida. El bardoto nunca tuvo esa oportunidad, no porque alguien lo rechazara activamente, sino porque cuando el mercado ya eligió, el espacio para que el competidor demuestre sus cualidades se reduce a casi nada. ¿Podría el bardoto haber construido una reputación equivalente si las condiciones históricas hubieran sido diferentes? Es una pregunta que no tiene respuesta verificable, pero es una pregunta legítima, y hacerla cambia la forma en que uno lee la historia de este animal. Existe una posibilidad que casi nadie en el mundo de la cría equina ha explorado con seriedad. Imagina una burra de alta calidad, hija de líneas seleccionadas, buena estructura, buenos cascos, la rusticidad y la adaptabilidad que caracterizan a los mejores asnos de trabajo, y un garañón manga larga marchador de primera línea. Marcha confortable, buena conformación, resistencia comprobada, esa comodidad en la silla que hace que un jinete pueda trabajar horas sin el desgaste que producen otras razas. ¿Qué sale de ese cruzamiento? Probablemente un bardoto con un perfil que nadie ha documentado con rigor, porque nadie se ha tomado el trabajo de hacerlo sistemáticamente. Podría heredar la dureza de casco de la madre burra, característica que los asnos tienen naturalmente y que en terrenos difíciles tiene un valor que cualquier criador de campo conoce. Podría recibir del padre marchador algo de esa particularidad en el movimiento que hace al manga larga tan buscado para el trabajo en silla. No sería una mula mejor, sería otra cosa. Un animal con un perfil propio que combina características de dos especies de formas que todavía no han sido estudiadas con la profundidad que merecen. El problema es que hay muy pocos ejemplos disponibles para sacar conclusiones sólidas, y hay pocos ejemplos disponibles precisamente porque pocos criadores intentan el cruzamiento. Es un círculo que se retroalimenta. Sin datos no hay confianza. Sin confianza no hay intentos. Sin intentos no hay datos. Hay un detalle biológico que convierte a estos híbridos en algo conceptualmente fascinante, más allá de su utilidad práctica. Ni la mula ni el bardoto producen descendencia propia en la inmensa mayoría de los casos. La razón es cromosómica. El caballo tiene 64 cromosomas. El burro tiene 62. El híbrido que resulta de ese cruzamiento tiene 63. Un número impar que hace imposible la división celular normal durante la formación de gametos. Los cromosomas no encuentran pareja. La meiosis no puede completarse. El animal es fértil en otros aspectos. Funciona, trabaja, tiene instintos, forma vínculos, pero no puede reproducirse. Esto significa que cada mula y cada bardoto que existe en el mundo es una producción deliberada. No hay población que se perpetúe sola. No hay manada que se reproduzca sin intervención.
Cada individuo es el resultado de un cruzamiento específico entre dos animales de dos especies, y cuando ese individuo muere, su combinación genética particular desaparece con él. Hay algo en eso que hace a estos animales más singulares de lo que parecen a primera vista. Cada mula es un experimento irrepetible. Cada bardoto también. La misma yegua y el mismo burro pueden producir dos mulas con características distintas porque la combinación genética que resulta de cada apareamiento es única. No hay manera de fijar un tipo, de crear una línea que se perpetúe a sí misma. En un mundo donde la cría animal moderna está obsesionada con la reproducción de características, con la estandarización, con la producción en escala, el híbrido estéril es una anomalía filosófica, el animal más útil que no puede ser replicado directamente. El bardoto no desapareció porque era inútil. Desapareció, o casi desapareció, porque la mula ganó primero. Y cuando algo gana primero en el campo, la ventaja que construye no es solo de mercado, es de conocimiento acumulado, de infraestructura de crianza, de redes de criadores especializados, de demanda consolidada, de décadas de prueba en condiciones reales. El cruzamiento al revés produce un animal diferente, no necesariamente inferior. Diferente en su perfil, en su aspecto, en las combinaciones de características que hereda de cada lado, pero diferente no tiene valor comercial cuando el mercado ya eligió lo que conoce, cuando la confianza ya está depositada en otro lado, cuando nadie ha hecho el trabajo sistemático de documentar qué puede hacer este animal en condiciones controladas y repetibles. Eso no es una condena permanente, es una descripción del estado actual de las cosas. Y el estado actual de las cosas puede cambiar cuando alguien decide que la pregunta vale la pena hacerse, no si el bardoto puede reemplazar a la mula. Esa batalla está ganada hace siglos, sino qué puede hacer el bardoto que nadie se ha tomado el trabajo de descubrir todavía. ¿Tienes una burra de calidad y acceso a un buen garañón? La combinación que nadie está estudiando podría ser exactamente la tuya. Cuéntanos en los comentarios si lo intentarías o si preferirías seguir con la mula de siempre.